más especial, oportunidad nuevamente de juntarnos a meditar en tu palabra y aprender. Cada vez que nos acercamos a ti, tú nos limpias, nos restauras, nos das una nueva medida, Señor, de santificación, de misericordia, de gracia, Señor. Por eso nos conviene estar delante de ti, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas contigo. Si esta fuera la última vez, Señor, que vamos a estar expuestos a tu palabra, Señor, te pedimos misericordia, te pedimos perdón. Sabemos y entendemos que hay cosas que no hacemos que debemos de hacer y otras que hacemos que no debemos de hacer. Por lo cual nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú que escribiste, inspiraste e hiciste este libro, revélanos, enséñanos, transfórmanos a medida que glorifiquemos tu nombre por medio de la renovación y la transformación. En el nombre de Jesús, amén y amén. El arrepentimiento, vamos a estar estudiando, esta es la tercera parte, es decir, el tercer sábado que estudiamos acerca de este tema. Como no es un tema que lo estamos desarrollando desde el punto de vista doctrinal, entonces lo estamos hablando desde un punto de vista más práctico y en algunos momentos pues surge un poquito de profundidad, como lo que vimos la vez pasada, el sábado pasado, pero al final amarra un entendimiento un poquito más amplio de lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. Aquí pues puse prácticamente un resumen de los 2 días anteriores y me extendí a hablar un poco acerca o escribir un poco acerca de lo que vamos a tomar en este sábado. Primero vimos que el arrepentimiento en sí es como una puerta, lo vimos como una puerta que nos da acceso a muchas cosas y vimos primero que el arrepentimiento no es la conversión, es decir, la persona que se arrepiente no está convertida. El arrepentimiento le da el paso a la conversión, es decir, nadie puede convertirse si primero no se arrepiente. También vimos que en Hechos 3:19 dice que el arrepentimiento es la puerta a la conversión. En Hechos 2:38 dice el apóstol que deberíamos de arrepentirnos y después bautizarnos. Es decir, deberíamos nosotros de cambiar de pensamiento y después bautizarnos. No podemos entrar a las aguas pensando lo mismo. Dice del apóstol Pablo, dice, yo el conocimiento que tenía de Jesús antes de llegar a él, pues es diferente al que tengo ahora, ¿va? ¿Qué tan diferente pienso ahora del mismo Jesús? Entonces, en Lucas capítulo 13, del versículo 3 y 5, dice que el arrepentimiento de alguna manera nos protege. Una persona que se arrepiente comúnmente, aunque cometa errores, es protegida. Lo vemos en la vida de David. David cometió un montón de errores, más que los que pudo haber cometido tal vez otros reyes, o por lo menos de Saúl. Pero de alguna manera el corazón de Dios protegía a David, al punto que le dijo un día a su hijo, si tú estuvieras y fueres recto en todos mis caminos, como lo hizo tu padre David, le dice. Le dijeron a Salomón y uno dice, ¿de qué David está hablando? Del mismo, porque yo miro que David no fue recto siempre, pero lo que pasa es de que el arrepentimiento protegía a David. Una persona que se arrepiente, por decirlo de una palabra, por una palabra tal vez no es la adecuada, pero le aguantan. Una persona que reconoce sus errores, una persona, y dice, bueno, al menos no es altivo y orgulloso, y no, yo no. Sí, yo fui, perdón, me volví a equivocar, perdón. Dale, pues, dale, levantate, sacudite, dale. Esa es la protección de la cual habla la palabra. En Marcos 1:15, la Biblia dice, arrepentíos y creed. Realmente lo primero que nosotros debemos de lograr antes de creer es el cambiar de pensamiento. Es decir, si usted confía en sus fuerzas, usted nunca va a llegar a creer en Cristo. Usted primero debe de saber que hay alguien que tiene más fuerzas que usted, cambió de pensamiento. Y eso lo hace, y esa persona que tiene más fuerzas que el llamado Cristo puede hacerlo todo. Yo creo eso, pero primero tuvo que cambiar su mente. Una vez no cambiemos de mente, no vamos a poder creer. Los discípulos
si no cambian de mente o de forma de pensar, no pueden en lo absoluto creer. Ahora, si se da cuenta, hasta el momento no he hablado acerca del arrepentimiento como un cambio de pensamiento, mejor dicho, un cambio de acción o de actitud. Claro, ¿sí? Es metanoia. La palabra griega es metanoia, que es cambio de mente, cambio de pensamiento o de manera de pensar. Eso significa, eso es metanoia. Que de hecho esa es la palabra griega que define arrepentimiento en el Nuevo Testamento. ¿A dónde quiero llevarte con esto? Que de la manera más práctica, tomando en cuenta el significado, porque esto lo que nos da a nosotros es que el arrepentimiento no es lo que pensábamos. Una persona que llora ya sentimos que ya cambió. No. Una persona que ya se arrepintió genuinamente, ya cambió. No. Eso destruye el paradigma que tenemos. Es que te tenés que arrepentir. Claro, se tiene que arrepentir, pero no se puede quedar solo ahí, porque el arrepentimiento lo lleva a la conversión, lo lleva a las aguas, lo lleva a preservarse, lo lleva a creer y lo lleva a entrar. Cuando Jesús por primera vez habló del arrepentimiento, lo dice en Marcos 1:15. Eso lo dice Marcos y era Jesús predicando las mismas palabras que dijo Juan: arrepentíos, porque no se ha acercado. Eso mismo dijo Jesús. Eso lo dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahora, esto es lo que prácticamente nosotros definimos como primer punto. Esto a nosotros nos enseña que el arrepentimiento simplemente es una puerta. Y estudiamos que es el principio. Y es el principio adecuado. Número 1. Número 2. Vimos que cuando se habla de arrepentimiento en sí, el sábado pasado lo hice de una manera diferente. Hablé de la preexistencia y de la preexistencia. Si usted se recuerda, salían dos ramas. Los predestinados y los preordenados. Los predestinados se divide en dos ramas. Los predestinados para salvación y los predestinados para perdición. Eso lo vimos el sábado pasado. No voy a tocar ese tema. Entonces, si usted lo necesita, pues si quiere mejor busque ese video en las redes sociales, porque ahorita no me voy a meter eso. Pero entonces ahora lo voy a manejar de una manera diferente. Voy a entrar por la otra puerta. No voy a entrar por el lado de la preexistencia, sino por el lado del arrepentimiento. Es decir, que cuando se habla del arrepentimiento como un cambio de mente o de manera de pensar, cuando hablamos del arrepentimiento como un cambio de manera de pensar, nos damos cuenta que hay seres o hay personas que no pueden arrepentirse y hay personas que sí pueden arrepentirse. Aquí donde ya se pone un poco más complicada la situación, porque no todos pueden arrepentirse. O sea, no todos pueden cambiar su manera de pensar. No todos pueden. Y aún los que pueden, no todos se convierten. Y aún los que cambian la manera de pensar, no todos avanzan. Por ejemplo, estudiamos nosotros el sábado pasado a Judas. Dice que Judas devolvió las monedas. Ya no las quería. Quiere decir que cambió su manera de pensar. El concepto ya lo vimos, el concepto de remordimiento, la Biblia realmente no lo registra. Es como decir el amor eros. Es que el amor eros es el amor que yo tengo con mi esposa. Sí, pero la Biblia no la registra. Por lo tanto, mejor ni mencionarlo. Podemos usarlo como una referencia, pero realmente, para empezar, eros es una deidad pagana. Pero eso no es el punto. Lo mismo es con el remordimiento. Pero bueno, eso no es el punto de esta tarde. Lo que sí quiero yo enfatizar es que dentro de los que sí se pueden arrepentir están este PS significa predestinado para salvación, que son los vasos de honra, que es un 10% de las personas que se van a salvar. Es decir, un 10% de la iglesia, por decirlo de una manera. Aunque también hay algo que también habría que
cortar, pero eso no es el punto ahora. O mejor dicho, es un 10% del pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los predestinados para salvación. Los que ya vienen, como dice Romanos, y a los que conoció, a estos llamó, a estos predestinó, a estos, ¿qué dice? Justificó y glorificó. 5 procesos en tiempo pasado. No va a glorificar, no va a justificar, no. Conoció, llamó, justificó, predestinó y glorificó. Bueno, el orden, tal vez me lo crucé, pero usted ya me entendió. Y dentro de los que sí pueden están los optativos, que más o menos, pues solo es una cifra que sería el 90% del pueblo de Dios. De hecho, la Biblia en su mayoría está enfocada en los optativos. Lo podemos ver desde el principio. No agarren este camino, el monte Gerizim, el monte Ebal, la puerta angosta, la puerta ancha, la decisión que uno toma. Es decir, prácticamente la Biblia está enfocada en los optativos, porque Dios dice en la Biblia que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿de qué grupo está hablando? Está hablando de los grupos que son optativos. Ok. De los que no se pueden arrepentir, es decir, no van a cambiar la manera de pensar. Hay personajes como Faraón, pero son personajes humanos. Esto no es una historia como el Principito o una historia como Tribilín o como aquel que anda con... No, es una historia real. O sea, Faraón sí existió. Bueno, si creemos en la Biblia y si creemos en la palabra, pues creemos que hubo un hombre llamado Faraón que Dios lo levantó precisamente para hacer esa función. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay personas que no se pueden salvar, o es decir, predestinados para perderse. Eso lo dice Romanos 9, capítulo 9, versículo 21-22, pero en el versículo 11 es cuando dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí, aún no habían nacido, yo había escogido a quien amar. Entonces uno dice, pero ¿es Dios injusto? No, de ninguna manera. La elección de él lo vio desde antes que estuvieran en el cuerpo, lo que Efesios capítulo 1 dice: los conocí, y lo que dice el libro de Romanos también. Esto está en Juan 6, 44-45, cuando habla acerca del discipulado del Padre, que todos los que vienen al Padre, todos los que se acercan al Padre vienen a Él. Ok, pero esa es otra historia. Ahora bien, entonces estos son los vasos de deshonra. La Biblia dice en el libro de Romanos que así como de la misma masa Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. No hay molestia de nosotros, aunque algunos se molestan cuando enseña eso. Yo enseñé eso un día en Jalapa y un hermano me dijo: ¿cómo así? ¿Cómo usted me está diciendo que Dios es pura lata? Agarra a unos y los desecha. Y no, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Lo que pasa es que tenés que aprender y entender que así como tú escoges lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, por las pruebas que tú tuviste ya, así tomas tus decisiones. Lo mismo es el Señor. El Señor es el antiguo, no es uno. Él sabe mejor que nosotros porque fuimos creados, que es la elección que uno tomó desde el principio. Por eso lo vimos el sábado pasado y no me quiero meter por ese rumbo. Segundo de Pedro 3:9, pues es lo que habíamos platicado. Ahora, algo que también quería yo, bueno, esto es el resumen de los 2 sábados anteriores. Dejando como base que en el antiguo pacto, allá está en aquel lado, el arrepentimiento, ¿cómo funcionaba el arrepentimiento en el antiguo pacto? Bueno, era una aplicación que tenía que ver con la comunidad, pero está vinculado el ritual. Es decir, está relacionado con la gente y con lo espiritual, de la misma forma como es ahora. ¿Por qué? Porque cuando una persona se arrepentía, tenía que haber primero un reconocimiento y una confesión. Eso lo dice Levítico 5:5. Pero no se quedaba ahí. Tenía que ir al sacerdote y levantar un sacrificio. Tenía que levantar un sacrificio, tenía que haber una víctima. Pero mire qué interesante, porque en el libro de Levítico del capítulo 4 se usaban 2 animales
Uno era un cordero y el otro era una paloma para la aplicación de la administración del arrepentimiento. Fíjate, Analí. Pero ¿qué significa? ¿Por qué no un buey o un camello? No, tiene que ser una paloma y un cordero. Bueno, primero porque ahí está el paracleto. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la ministración del Espíritu Santo como paloma. O sea, el arrepentimiento funcionó con la intervención de estas dos personas, el Espíritu Santo y el Jesucristo. Es lo que hace posible que el arrepentimiento tenga un fluir, tenga un sentido en nosotros. Si no está el Espíritu Santo, la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:25 que el Señor es el que concede que nos arrepintamos. ¿Pero por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Definitivamente es el Espíritu Santo el que te pone, ay, aquella tristeza que dice Pablo, esa tristeza que tienes te lleva al arrepentimiento. Pues eso no es una tristeza que viene de tu casa, que como él es de buen corazón. No, es porque el Espíritu Santo, la paloma, ahí hay una administración. Y lo del cordero, pues definitivamente no hay tanto de qué hablar, que por medio del cordero nosotros podemos tener el resultado de haber iniciado con el arrepentimiento, que es la transformación, la conversión. Ok, ahora bien, y quiero terminar con esto, porque ahorita sí hay suficiente tiempo para que podamos hablar, preguntar, y como siempre digo, tratemos de lo que nosotros pensamos y decimos y creemos, lo fundamentemos con base bíblica, pero una base bíblica que se acople al contexto, no un texto. Aquí dice que Salomón tenía muchas mujeres. Entonces ahí sí, pero lea el contexto de la Biblia. El contexto que lo demás no te dice eso. Aquí hay cosas culturales, cosas hasta carnales que tendría que ser consideradas. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que, fíjense hermanos, y que siempre me pregunté, bueno, ese hace un tiempo, me pregunté cómo poder diferenciar es que fíjense que yo cuando leí Génesis 6:6, cuando dice que Jehová se arrepintió, fíjese hermano que para mí era hasta un versículo, te voy a hablar de mi corazón, un versículo así como que ofendía a Dios. Porque ¿cómo se puede arrepentir él? ¿Y sabe qué pensaba mi teología? No, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí dice, no, entonces ya viene la parte humana, ¿va? ¿Cómo complementar? Pero por eso le digo, ahí hay una buena parte de versículos bíblicos. En el Antiguo Testamento, fíjate Jimmy, realmente hay dos palabras que definen arrepentimiento. La primera palabra es la palabra Naham o Naham. Es la palabra H5162, que la Biblia la traduce como arrepentimiento. Esta palabra 5162 está prácticamente exclusiva para Dios. Esa palabra es la que se usa cuando habla en Génesis 6:6, cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. La de primer libro de Samuel 15:11, cuando dice que se arrepintió de haber puesto al rey Saúl. La que dice Jonás 3:10, cuando dice que se arrepintió del juicio que iba a llevar a Nínive. Y la que dice en Éxodo 32:14, cuando Dios estaba muy molesto y quería destruir al pueblo y dijo, yo mejor me arrepiento del mal que había pensado hacerles. La palabra literal ahí es arrepentimiento. ¿Cómo manejo esto? Dios sí se arrepiente. Sí, Dios se arrepiente. La diferencia es de que Él
Vayámonos al contexto, o mejor dicho, al significado real de la palabra arrepentimiento. Fíjate pues, Jimmy. La palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento o una manera de pensar diferente. Eso es arrepentimiento. Al menos en el griego. Pensar diferente. Aquí vemos a Dios pensar diferente. Pero el punto es que Él piensa diferente con la base del dolor de ver lo que el hombre hace. O sea, dependiendo de las acciones que tomen ciertas personas, Él puede cambiar de manera de pensar. Yo sé que esto para muchos es chocante. No, Dios no cambia. Si Dios dijo, Dios lo hará. No. Fíjese que a veces pensamos que Dios tiene un error. Nosotros sí podemos cambiar. Yo hoy quiero irme de camisa de este color, pero a la hora a la gran, pero está lloviendo. No, mejor me voy a llevar una michumpa. Nosotros sí podemos cambiar por lo que se mira, pero Dios no puede. No, Dios me dijo, Dios lo va a hacer. No, momento, Señor, Dios no es así. Dios igual, Él mira y cambia su manera de pensar y sus decisiones. Por ejemplo, cuando le quitó el sacerdocio a Elí, Él había prometido que ese sacerdocio iba a ser perpetuo. Pero ¿qué lo cambió? La actitud. La diferencia, oiga, porque aquí está el ajo. La diferencia es de que la otra palabra de arrepentimiento, 77:25, es la palabra shu, que es la misma que se usa, eso la proclama pasada lo vimos mucho, que es la que significa volver. Shu. Eso lo encontramos en Deuteronomio 31, Salmo 7:12, Jeremías 34:11 y Jeremías 36:3 en el Antiguo Testamento. Es la palabra shu que en su Biblia debe de decir arrepentimiento, al menos en la Reina Valera. Ahora, esta palabra shu está relacionada más con el hombre. Ahora, ¿a qué llevo con esto? Tal vez no se enfoque en los versículos ni en la palabra. Enfóquese en lo que le voy a decir. Oigan, pues, porque aquí está el gol. El cambio de pensamiento que nosotros, voy a quitar la palabra arrepentimiento. El cambio de pensamiento que opera en nosotros se basa en un pecado o en un error. El cambio de pensamiento y de decisiones que Dios toma no se enfoca o no descansa en que Dios pecó o que Dios se equivocó. ¿Sabe por qué me costaba entender que Dios no podía arrepentirse de haber hecho al hombre? Porque entonces quiere decir que el hombre, Dios se equivocó. No, eso es el arrepentimiento de nosotros. El cambio de mente se basa en reconocer un error, un pecado. Pero el cambio de mente o el cambio de pensamiento de Dios no se basa en que Él se equivocó o en que Él pecó. Se basa en lo que Él mira, en lo que está sucediendo. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, esto a nosotros nos da un poquito más de luz, porque quiere decir que el arrepentimiento no es tan, ¿cómo le digo yo, hermano? No es tan como, yo el arrepentimiento lo miraba como una cosa tan difícil, fíjese que no. Por ejemplo, yo le dije el otro día, ahorita vengo yo, le dije, hermana, ¿me regalas un vaso de agua pura? Tengo ganas de tomar agua pura y se acuerda que el ejemplo que le puse. No, mejor tráigame una agüita. Ahí cambié de pensamiento. Ya no quiero esa agua. Y esa es la definición de arrepentimiento.
Pero yo puedo pedir la agüita, me la ponen aquí y nunca tomarla. O sea que el cambio de pensamiento solo es el inicio de lo que podría ser los beneficios de tomar lo que quiero tomar. Así fue la ropa, así es una palabra, así es una actitud, así es una construcción, así es una predicación, así es una decisión, así es una manera de trabajar. Así, el arrepentimiento es cambiar tu mente. Pero hay gente que no va a poder cambiarla. Hay gente que no va a pensar diferente. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, cuando habla de la apostasía y del hijo de perdición, este hijo de perdición es el anticristo. Él no puede cambiar. Pero Jezabel sí. Apocalipsis capítulo 2 dice que le he dado tiempo para que se arrepienta. Eso dice capítulo 2, versículo 21. O sea que no todos tienen la oportunidad de cambiar de pensamiento. Por esa razón es que cuando se habla de arrepentimiento, estamos hablando de algo. No estoy diciendo que sea fácil, pero si usted le dice a mi hijo, a Josué, que se acerque a una planchadora de pelo, él no se acerca. No, porque Mindy un día, no sé si se acuerdan de Mindy, Mindy un día le planchó su bracito, ahí tiene la marca mi hijo. Y pensó que era juguete y ahorita ya no, su mente cambió. Entonces el arrepentimiento te puede llevar al arrepentimiento. El hermano anciano, yo creo que hace unos meses hablaste de qué es lo que te lleva al arrepentimiento. Hablaste de, bueno, lo que me recuerdo es que la tristeza es una de las herramientas que te llevan al arrepentimiento. Y yo diciendo, pero, o sea, que no es tan difícil. No, uno está triste porque, ay, Dios, que me robaron, pasé por esta cuadra, me robaron, me dijeron que no pasara por aquí, me robaron. Otro día con tu celular y vamos a ir. No. Voy a dar la vuelta. Ah, cambiaste de mente. Pero eso no es el fin de Dios. Él quiere que cambiemos de mente, pero que cambiemos y sigamos avanzando. Para ahora que ya piensas diferente, ya vas a poder creer en Dios. Ahora que ya tú, pues, ya piensas diferente, ya podés meterte al bautismo, a las aguas. Y ahora que ya eres diferente, vas a poder convertirte. El ajo es que el arrepentimiento nuestro se basa en reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y la Biblia está lleno de eso. Y va a sacar un montón de versículos. Está lleno de tus pecados, tus transgresiones, tus iniquidades, todo. Arrepentirnos. Pero cuando Dios habla de arrepentimiento de Él no mira que no se mira que es que ahí Dios metió las patas por haber levantado a Saúl. Ahí se equivocó. Se equivocó haber hecho al hombre. No se equivocó. Él tenía un plan. El profeta Isaías dice, lo que yo he dicho se hará. Pero también otro versículo dice, yo había dicho esto. ¿Acaso no es soberano él? No puede decidir, no puede cambiar de opinión. Nosotros creemos que Dios está obligado, ya dijo, lo tiene que hacer porque Él es Dios. No. Si tú que eres mortal, tienes la capacidad de cambiar de pensamiento, no tendrás la capacidad como rey y amo y señor del universo. Es decir, ahora ya no. Por eso se le llama esto, se llama soberanía. Una vez hablando de esto con un hermano, me dice el hermano, yo no estoy de acuerdo. Dios no puede cambiar, Dios no cambia. No, pues yo sé que Dios no cambia. Pero no cambia en esencia. O sea, Dios no puede ser malo, pues. Dios no puede ser perverso, doble cara, hipócrita, mentiroso. No, Dios no cambia en esencia. Pero si tú no nos ponemos firmes en Dios, vamos a ser desdichados. No dijo el profeta, pues, en el libro de, creo que es el capítulo 89 del Salmo, dice, yo había dicho, dioses sois. Y Jesús lo dijo en los evangelios. ¿No oyeron que fue dicho antes? Dioses sois y ahora como hombres moriréis. Y la palabra dioses ahí es la palabra Elohim. Elohim. ¿No yo había dicho? No, ahora ya no. Ah, no, me dijiste que era un Dios, ahora me cumple. No, eso
Ahí nos salimos del huacal, hermano. Entonces, quiero concluir. El arrepentimiento abarca tres aspectos de la vida. Abarca el aspecto emocional, y estoy hablando del alma. Las emociones, por eso una persona llora. Y uno dice, qué exagerada. Se pone y va a llorar, y va a llorar, y va así como una hermana ayer, va, hermana Mari. Va a llorar y va a llorar. No, pues no es ella. Tú. No. Todos nosotros lloramos como nunca, pero y va a llorar, y va a llorar, y va a llorar. Pero eso es una emoción que da el arrepentimiento. Jesús tuvo emociones. Dice que el Espíritu Santo se contrista. Entonces, estamos hablando del alma. Entonces, el arrepentimiento toca el alma, pero también toca la voluntad. Ahí se equivocó, hermano Julio. Porque la voluntad está en el alma. No, porque cuando hablo de voluntad me estoy refiriendo a quién decide en tu vida. ¿Tu carne? ¿Tu alma? ¿O tu espíritu? Debería decidir tu espíritu. Deberíamos de ser hombres espirituales, no hombres animales o almáticos, porque la palabra alma viene de ánima, de donde viene la palabra animal, por instintos. No, me hiciste carne, te hago una más. No me habla, pues no le hablo. ¿Ese es un hombre espiritual? No, hombre, vení, hermano. No, pues vení. Eso es voluntad. El que hace las cosas es el espíritu. Debería de ser así. Toca la parte espiritual, que es la que debería de gobernar nuestra vida. Yo lo quiero hacer, pero ¿qué es lo que te motiva? Mis emociones, mi alma, No, te debe motivar tu espíritu. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 91, el último versículo dice, por cuanto me has puesto tu voluntad. Eso dice el último versículo del Salmo 91, por si usted lo quiere aprender. Dice, ¿cómo dice el versículo 1? El que habita en el abrigo del Altísimo. Pero busque el último versículo. Dice, por cuanto me has puesto tu voluntad. Y cuando usted lo mira en otra versión, dice, por cuanto me has puesto tu amor, dice. Y el amor es Dios. Y Dios, primera de Juan, es espíritu. Por cuanto me has puesto tu espíritu. Ok. Y acciones. Entonces, el arrepentimiento toca tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Se nota, se evidencia en todo tu ser que tú cambiaste de manera de pensar. Yo no puedo decir, ahora yo ya no quiero ser maleducado a la hora de venir y no saludar a nadie. Y solo decirlo, pero lo que mis acciones están divorciadas de lo que digo. Entonces hay algo que no cuadra. No sé si me estoy dando a entender. Ok, emociones, voluntad y acciones. Esto hace que el arrepentimiento pueda pasar a la otra etapa, que puede ser cualquiera de las que ya hemos platicado. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Mire que son las 6:35. Quería hacer el resumen porque sí me interesaba que lo resumiéramos, y me interesaba mucho más que pudiéramos entender que el arrepentimiento o el cambio de pensamiento pues no es como a veces uno piensa, ¿verdad? Que es la realización de todo el propósito de Dios, y tampoco que es algo pues tan difícil. Es que no llora, no está arrepentido. No. Así dice la gente. Yo ni lloro, no le duele, dice. Bueno, amén, hermanos. El tiempo es de ustedes. Es sobre el arrepentimiento que uno puede tener por haber cometido alguna transgresión, algún pecado, alguna iniquidad.
Entonces me arrepiento. ¿Verdad? Bueno, eso es hoy, ahorita, mañana, pasado. Pero puede haber el momento en el cual yo vuelvo a cometer cualquiera de esos pecados. Entonces, ahí como que yo me arrepentí de haberme arrepentido, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo está eso? exactamente. Te voy a responder. Dice la Biblia en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 6, dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver esto? La palabra clave, ¿sabe qué? Me gusta más esta versión, se lo voy a leer en esta versión. En la versión, vamos a ver, Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Mire lo que dice esta versión. Dice, porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo, si caen de nuevo, dice, es que esa es la palabra clave, caen de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿quiere decir que estos que gozaron de eso y caen ya no tienen perdón? Entonces no solamente la blasfemia no tiene perdón, porque dice la Biblia que la blasfemia del Espíritu Santo, esa sí ya no tiene perdón. Y esto dice que también ya no se puede hacer nada, dice, o no dice así Hebreo. Entonces aquí lo que está hablando de blasfemia, lo que sucede es esto. Lo que sucede, son personas que primero se arrepintieron genuinamente, pero no siguieron el proceso. Es decir, si yo me arrepiento de haberle fallado a Dios, entonces yo no puedo arrepentirme. Te fallé, Señor, pero te abandono. Porque separado de Dios no voy a poder cambiar. No voy a poder prevalecer. El error es pensar que si una persona pasa al altar y vuelve a pecar, no se arrepintió, dice la gente. Bien, probablemente lo más seguro es que sí. El problema es este. El problema es de que no hubo en su vida una cercanía con Dios. No hubo en su vida el seguimiento de aquel que puso la fe. Por eso dice, el autor y el consumador. No puede decir, ya pusiste la fe, ahora ya no la termine, ya me voy. No porque algo va a suceder. Entonces, puede ser, en este caso, estas personas, ellas se arrepentían y recaían, se arrepentían y recaían, se arrepentían y recaían. Llega un momento en donde le pasa lo que le pasó a Esaú. Esaú, lo que sucede es de que él tuvo tiempo para arrepentirse, pero no lo puso como una prioridad. Y cuando él realmente quiso, lo que dice 2 de Timoteo 2:25, Dios ya no le concedió la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque tuvo la falta de arrepentimiento está ligado con la apostasía. Y tú conoces perfectamente bien que hay una apostasía que es reversible y una irreversible. Es decir, te alejas tanto, te vuelves tan frío que la Biblia dice que se cauteriza la conciencia. Es decir, ya no sientes ese dolor por las cosas que hiciste mal. Entonces, en conclusión, si una persona le pide perdón a Dios por algo y pasa una semana, 2 semanas bien y de ahí vuelve a pasar lo mismo, ¿qué es lo que sucede? Él no se arrepintió. Yo no soy Dios, pero yo confío en que sí lo hizo. Yo creo que sí lo hizo. El problema es de que vamos a lo que estábamos hablando al principio. No siguió el proceso. Es como decir, aceptó a Cristo, dejemos que se arrepintió.
aceptó a Cristo. Después anda en el mundo. Entonces no aceptó a Cristo. No podríamos decir eso, porque entonces podríamos decir, el hijo pródigo no era hijo de él. Bien, era hijo, solo que caído. Él se alejó de papá. ¿Pero dónde se alejó de papá? Se alejó de papá estando en la casa. Porque el hijo pródigo estaba en la casa cuando le dijo, papá, dame todo lo que tiene. Nunca le preguntó, ¿cómo me miras a mí? Ya estoy responsable. No, dame todo. O sea, él ya estaba caído. Se evidenció su caída estando lejos. Entonces, lo que entendemos aquí, tanto en lo que dice lo de Esaú y lo que dice dice, y saborearon el buen tesoro, el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. Y si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios. Ya no se les puede hacer. Quiere decir que no era algo que ellos lo procuraban. Era una fuerza que los atraía. Ahora la tristeza ya no los trae al Señor. Ahora ya no hay mecanismo para que se arrepientan, porque se fueron alejando, hasta que probablemente llegaron a la blasfemia, que tú conoces bien los 7 niveles que hay para llegar a la blasfemia, o llegaron a un nivel como Pedro, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, pero todavía regresó. Pero llegó un momento en donde era tan continuo, tan que de repente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento simplemente es cambiar de manera de pensar. Es cambiar de manera de pensar. Esto es algo así de difícil como decir quién acepta genuinamente y quién no acepta. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Quién acepta genuinamente a Dios? Si hubiéramos visto a David matando a Urías y metiéndose con la mujer de Urías, ¿qué hubiéramos dicho? Este no está bien con Dios. No es genuino. No es de Dios. Pero es la sorpresa de los siglos. A él se le dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de lo que hizo. Entonces, no son las acciones las que determinan, sino es la permanencia, es estar cerca de Él. Ese es el éxito en la vida cristiana, la cercanía. La cercanía. Eso es lo que para nosotros sí es un problema. El problema para Dios nunca es el pecado. Él le puso una solución al pecado. El problema nuestro es que no nos acercamos al que tiene la solución. Por eso es que la serpiente de bronce dice que había que acercarse y verla. La solución es acercarse ahí. Si te alejas, el veneno te mata. Ahí está. Aceptó a Cristo. Nosotros debemos de creer y confesar y hacer como que sí lo hizo, se arrepintió. Necesitas congregarte. Necesitas orar. Ahorita hiciste tu decisión por Cristo, necesitas hoy en la noche tener un tiempo con el Señor. Yo sé que Él te puede ayudar para darte, y así. Y de repente, y eso hace que evolucione y empiece a convertirse, empiece a teñirse, empiece a cambiar. Pero si solamente se queda con haber recibido al Señor, haber pasado al altar, y de ahí se va a su casa, y no hay un Señor. Por eso ahí es la parte que tú dijiste, ¿va? La parte nuestra como cristianos en ayudar a los pequeños a seguir adelante. Pero hay gente que no tiene nadie que la ayude y sí evoluciona y sí avanza. Tengo 2 cuestionamientos. Con esto mismo, ¿verdad? ¿Cómo? Con esto mismo. Como mencionaste a Esaú. Ajá. Esaú le fue a chillar, a llorar a su papá, Isaac, como que hubiera estado arrepentido. Pues la misma Biblia dice, ¿verdad? Que él lo que quería era que el papá se arrepintiera de haber bendecido a su hermano Jacobo. Vale. Ahora nos trasladamos un tiempo después, cuando se iban a reunir con Jacob. Y ahí Esaú pues se portó de lo mejor, ¿verdad? Jacob tenía temor, miedo y estableció una estrategia para acercarse
y todo lo demás, lo que dice la Biblia. Pero la hora de la verdad es que Esaú no le reclamó nada, solo que se admiró, se abrazaron, se besaron, se reconciliaron, ¿verdad? Entonces, ahí entró un arrepentimiento para Esaú. Y, y bueno, ahí sigue lo demás, pues. El otro, Pero eso, ese versículo lo citaste, ¿por qué no lo logro entender? ¿cuál? Ese versículo. Está en Génesis, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué lo mencionaste? O sea, no entiendo. Ah, Tu porque cuestionamiento. primero él se arrepintió, Ujú, pero no para él, ¿verdad? De lo que había hecho, ujú, de lo que hizo, ¿verdad? Sino que quería que se arrepintiera el papá de haber bendecido a Jacob y por lo tanto saca la bendición para Esaú como la primogenitura que él había perdido, ujú. ¿verdad? Eso. Y que más adelante, ¿verdad? Como en Génesis 33, 34, se van a reunir con Jacob, ¿verdad? Ahí como se ha arrepentido, no le reclamó nada y al contrario, hubo una reconciliación, ¿verdad? Y a ese aspecto, la Biblia dice, ¿verdad?, que ahí donde se habla de las danzas de Mahanaim, ¿verdad?, que se reunieron dos campamentos. Entonces, para mí, ¿verdad?, algún día todos nosotros vamos a tener una reunión de dos campamentos, el de arriba y el de abajo. Entonces, por eso ahí vendrá la alegría, el gozo en el espíritu y tantas cosas. Eso es la... Okay. ¿no? Yo creo que el problema nuestro a veces es el concepto equivocado del arrepentimiento. Porque el hecho que se encontrara con su hermano y lo abrazara y no le hiciera nada, esto no es una evidencia de arrepentimiento. Porque el significado de arrepentimiento no son acciones, son pensamientos. Te digo esto por lo que me dijiste al principio. Este hermano pidió perdón, se arrepintió y volvió a hacer lo mismo. Estás pensando y estás basando el arrepentimiento en una acción, pero no es una acción, es un cambio de mentalidad. Yo puedo adorar a Dios pensando que yo soy el Dios, pero entonces mi acción puede confundir a todos que soy una persona arrepentida. Esaú sí cambió de pensamiento. Yo creo que lo cambió, pero al final a él lo terminó convenciendo. Por eso dice que por un plato de lentejas, no dice por varios, por un solo plato de lentejas, o sea, al final su interés terminó alejándolo de lo que realmente debía de observar. Tanto así que lo dice el libro en el Nuevo Testamento y concluye con eso de Esaú. O sea, lo último que sabemos de Esaú no es lo que dice el antiguo, sino lo que dice el nuevo, que él lo procuró, dice, con lágrimas. Pero ¿qué procuraba él? Él no procuraba pedirle perdón a Dios, no procuraba ponerse a cuentas con su papá y no procuraba, él lo que quería era la primogenitura. Él lo que quería que se le devolviera. Entonces, pero aún así, sí se puede lograr un arrepentimiento. Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco a una persona que lastima mucho a su esposa, que la lastima y la somata, le pega. Y le hemos llevado palabra y todo. Y él se arrepintió de haberle pegado a la esposa. O sea, él cambió de pensamiento y dijo, ya no le voy a pegar. Él no se arrepintió de sus pecados con Dios. Él se arrepintió de ser un mal hombre para su esposa y mal ejemplo para sus hijos. Sin embargo, eso fue el inicio de que él se llegara a arrepentir o cambiara su mente respecto a él y Dios. O sea, fue algo que, lo que te digo, fue algo que fue evolucionando. No estoy hablando de actitudes,
Estoy hablando de cambio de mente. Porque a mí me enseñaron que el arrepentido se le ve. Pero antes que se vea, se tiene que cambiar de pensamiento. Por eso dije al principio, esto es bien complicado, porque entonces nos volveríamos como jueces. Que ver sus acciones. No, este no está arrepentido porque hizo esto. Este tal vez es cristiano porque este no es cristiano. O sea, al final uno lo que tiene que hacer es llevar a la gente. Yo ya no quiero hacer esto. ¿Ok? Ayudarle a que... Es que el arrepentimiento es como una semilla. De hecho, la Biblia dice que uno tiene que hacer frutos dignos. Y cuando dice frutos, ¿de qué está hablando? De algo que se le da un mantenimiento, un crecimiento. Entonces el arrepentimiento no es solo ya y ya. Ahorita ya, te arrepentiste. Ahorita ya no otra persona. Ahorita ya no sos mundano. Ahorita no tenés... No. Ahorita simplemente ahora decís, esto lo hice mal. Sí, pues esto no está bien. Ok, ya lo lograste ver. Ok. Ahorita vamos a regar esa semilla. Y empieza a evolucionar. Pero como hay gente que tiene muy buenas acciones, pero no está arrepentida, pero tiene muy buenas acciones, y es lo que en el último tiempo van a ver mucho, ¿verdad? La falsedad. Por eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses, el engaño, la mentira. Pero como uno no anda investigando, vamos a discernir los espíritus, vamos a ver si es que la hermana está, mira, no. Yo miro si te estás arrepentido, ayudarte, va. Si yo estoy arrepentido realmente, seguir. No te está, este está remordido, este está... De hecho, yo por ahí escuché a un predicador que dice que cuando Judas llevó las monedas y las tiró, tuvo que haber alguien que lo guiara para que él se arrepintiera, ¿ves? Pero son puras deducciones humanas, pues. Es lo que el hombre piensa, pero lo que está escrito es totalmente diferente. Eso Amén. podemos pensar en el caso de siervos de Dios que se han alejado, pues, se han metido a la apostasía, y uno dice a veces, pero si ¿verdad? tal cosa, increíble, ¿verdad? Y desde luego no podemos juzgar y todo lo demás, ¿verdad? Ni hablar mal de ellos. Yo me abstengo también de eso, ¿verdad? De hablar mal de ellos, porque eso ya es una cosa personal entre ellos y Dios, ¿verdad? Ahí nomás, ¿verdad? Y ya, porque incluso, ¿no?, uno podría llegar a caer igual. No, y uno ¿Verdad? peca contra Dios. Ajá. Imagínate el hombre que vio al hijo pródigo en el chiquero, todo chuco, y lo menospreció. Y días después lo mira con el mejor vestido, con los mejores calzados, con anillo que no tiene el otro. O sea, lo mira de una posición. ¿Le toca qué? ¿Por qué habló? Solo porque lo vio en una acción. Pero su mente no la conocía nadie, solo Dios, que conoce los pensamientos y el corazón. Por eso uno como cristiano lo que debe de hacer es, pienso yo, es mi consejo. Si alguien quiere aceptar a Cristo, lo que yo aconsejo es preguntarle si está seguro. ¿Estás seguro que estás seguro que necesitas a Dios en tu vida? ¿Estás convencido de que tú lo necesitas en tu vida? En mi mundo loco, para estar yo con paz en que, bueno, él sí va a aceptar a Cristo, se está arrepintiendo con el entendimiento que necesita ayuda, ¿va? Y después motivarlo. Pero no soy mucho de los que repitan después de mí, porque la gente lo hace, pero hay gente que dice que solo con confesarlo ya es salvo, ¿va? Pero tampoco uno es juez para ver qué hay en el corazón. Pero sí tiene razón, hermano. Uno no puede ponerse a juzgar peor a los ministros, ¿va? Dios me guarde. Sí. Dios me guarde, ¿verdad? En cuanto a la voluntad del hermano Julio, eso no sería lo mismo del libre albedrío que nos dieron. Sí. Fíjate, hermano, que esta parte que tú dices, es que, mire, hermano, el arrepentimiento, hay un problema. En el arrepentimiento son dos puntos teológicos profundos. El arrepentimiento
hay un grupo grande de un pensamiento teológico que se le llama calvinista, de Juan Calvino. Y hay otro grupo que es contrario, que es de Arminio, de Jacobo Arminio. Uno piensa que la salvación no se pierde y otro piensa que la salvación sí se pierde. Este piensa que solo unos grupos se va a salvar y este piensa que todo el mundo puede ser salvo. Entonces, por ende, el arrepentimiento se está dividiendo. No, entonces, como tú dices, el libre albedrío. Sí, pero los que no se pueden perder no pueden decidir. Bien, bien, pero su decisión se inclina a Dios. Y los que son optativos, ahí está la batalla. Puedes tú, pero tiene razón, se puede usar o lo podemos entender, aunque también libre albedrío no está en la Biblia. Pues es una manera de poder entender lo que yo le dije ahí, voluntad. Por eso cité el Salmo 91, porque no le dice libre albedrío, pero sí dice voluntad. Y la voluntad, nosotros como cristianos tendríamos que manejarla en el espíritu. Entonces, sí, se puede usar la palabra libre albedrío. Lo único que para ser un poquito más bíblico puse voluntad, pero sí es la decisión que uno toma. En cuanto a eso mismo, Dios en su misericordia y amor por la creación que Él hizo, ¿verdad? A todos los seres humanos les dotó de una conciencia, una conciencia humana. Es ahí donde uno sabe de chiquito el bien y el mal y por ahí va, ¿verdad? Una la ley de la conciencia. Sí. Y ahora ya como cristianos pues estamos mucho mejor, ¿verdad? Porque tenemos la conciencia, no lo fue quitada, pero tenemos algo mejor, que es el Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podría decir? Ya le hicimos, pues, ¿verdad? sí. Ya le hicimos, estamos en ese proceso y en ese camino. Y es ahí donde se explica cómo es que algunas personas, la Biblia habla de una conciencia depravada, está abajo, en un proceso así para, ¿no? Que hace cosas que para uno que está bien, es increíble. No, ¿cómo es posible eso? ¿Verdad? Ni se explica a uno qué es lo que pasa. Pero es por eso, porque la conciencia en lugar de evolucionar, pues han involucionado. Decía Martín Lutero, bueno, por decirlo de una manera diferente, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, imposible salvarme. Con Cristo y con el Espíritu Santo, imposible perderme. Como tú dices, tenemos las herramientas para poder alcanzar los niveles que debemos de alcanzar. Aquí lo que nos estorba es nuestras decisiones, es nuestra voluntad. Y a veces la pereza, el desánimo, no está el espíritu. Dice que el espíritu está siempre dispuesto. Hagámoslo, oremos. Eso dice la Biblia. Pero la carne es débil. Gálatas dice que el espíritu se pone a la carne. Entonces, por eso la voluntad tiene que ser administrada por el espíritu. ¿El espíritu qué quieres que haga? Ándate para allá. Ok, no quería, pero lo voy a hacer. Así dice Hechos de los Apóstoles, que el espíritu les dijo, vayan a tal lugar o no vayan al otro lugar. Pusieron su voluntad en el lugar correcto. ¿Ibas a decir algo, hermano Noel? O hermano Mario, la cosa. Tal vez solo lo que dice segunda libro de Timoteo 2:25, donde se lee, ¿verdad? Que Dios les conceda, dice, que se arrepienta, ¿verdad? Entonces le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Entonces el concederle, ¿verdad? Si Dios les concede, ¿va? Entonces, como está hablando que Dios es el que les conceda, ¿verdad? No que yo me voy a arrepentir por sí solo, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso porque igual dice Romanos 2:4, ¿verdad? Cuando habla que los guíe al arrepentimiento, la benignidad, en otras versiones dice la bondad de Dios, los guíe
al arrepentimiento, ¿verdad? Otra dice 2 Corintios 7:10, produce la tristeza que proviene de Dios, no la del mundo, ¿verdad? Es la que proviene de Dios. Según Dios, dice el 2 Corintios 7:10, ¿verdad? Es la que produce arrepentimiento. Entonces, los tres textos es de que habla de la metanoia, ¿verdad? Que eso es lo que produce el cambio de mente en nuestra manera de pensar, pero hacia con Dios, ¿verdad? Es la que nos guía hacia con Dios, porque ¿quién fue el que vino a bautizar para que el arrepentimiento? Fue Juan, ¿verdad? A Juan el Señor lo llamó y lo puso para bautizar, ¿verdad? Entonces una de las cosas que nos enseña del bautismo es estar siempre sumergido a ese cambio de pensar, ¿verdad? Que produce de parte de Dios, ¿verdad? No es de mi parte así como quizás Esaú dijo, la Biblia lo dice, que se arrepintió. Pero yo ahora a que veo estos textos, podría decirse un arrepentimiento por sí mismo, ¿verdad? Que no podría yo mi pensar, por eso estoy diciendo mi pensar, ¿verdad? Viendo en estos textos, tres textos, que dice que Dios les conceda, ¿verdad? ¿Que quién es el que concede entonces? Sí. Porque le está diciendo Pablo, le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Y otro texto que la bondad de Dios los guía. Y otro es la tristeza que produce de Dios, produce arrepentimiento, ¿verdad? Entonces vemos a lo que estábamos hablando también a Judas, ¿verdad? Vamos a que la Biblia lo enseña y dice que también tuvo arrepentimiento, pero vamos a que no es el cambio de pensar, ¿verdad? Que produce un diferente cambiar, ¿verdad? Que lo lleva a una conversión, porque dice arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Que es diferente, dos cosas diferentes, que el arrepentimiento, como nos enseñaba la vez pasada, nos lleva a convertirnos, ¿verdad? Es acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, cosas diferentes que puedo yo decir, ¿verdad? ¿Pequé? Mañana me arrepiento. Mañana me arrepiento. Así de fácil. ¿Será que ese arrepentimiento es el que viene de Dios? Yo diría que no. Es mi manera de pensar. Mañana me arrepiento. No. Pequé y en el momento el Señor a través de su Espíritu Santo me guía al arrepentimiento, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo. Porque a veces nos decimos nosotros, no, mañana es Santa Cena, ahorita voy a empezar, ¿verdad? A hacer un montón de cosas, ya mañana. Pero yo creo que es una de las cosas que produce de Dios. Y cuando las cosas que producen de Dios, es el Dios mismo trabajando en nosotros. Nos lleva porque vamos al hijo pródigo que se hablaba, ¿verdad? El hijo pródigo, él al instante tuvo como dice, volvió en sí, ¿verdad? Y se le vino lo que había con el padre, ¿verdad? Y dijo, iré y me levantaré y iré, ¿verdad? Pero no se quedó solo con eso, sino que vino ese actuar, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que le trajo? Le trajo lo que había allá con el Padre. Entonces, lo mismo, lo que había con Dios, pues, porque hablamos de Padre, de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que viene de Dios es lo que nos va a volver en sí. No, es que Dios nos va a llevar a con Dios mismo, ¿verdad? Sí. Así como lo hizo ¿verdad? Fíjate que ese versículo, gracias Noel, porque esos son los versículos que yo pretendía cuando te pregunté. Fíjense, hermanos, de que Dios es el que concede. Aquí algo que hay que enfatizar. Dios es el que concede el arrepentimiento, es decir, uno no puede, así como uno no puede convertirse solo, uno no puede bautizarse solo, uno no puede creer solo, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer, y Él es el principio de nuestra fe. O sea, nosotros no podemos hacerlo solo, entonces tampoco nosotros podemos arrepentirnos solos, es lo que decías tú. Pero, ¿cuándo es el tiempo de arrepentimiento? Hoy. Por eso dice el libro de Hebreos, cuando oigas cuando dicen hoy. Ahora, ¿cuándo es el hoy? Eso lo dice Lucas,
capítulo 4. Y el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto a mí. O sea, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, hoy es este tiempo. O sea, este tiempo es cuando todos estos deben de arrepentirse. No es en la tribulación, no es en el milenio. El hoy es esa pausa entre las 70 semanas de Daniel. Ese es el hoy. Este es el momento en donde Dios está concediendo que nos arrepintamos. Quiere decir que en este tiempo de gracia, todos los optativos, todos los que fueron llamados, tienen que arrepentirse. Eso es lo que te digo, lo que le pasó a este personaje, ¿va? Que muy buena manera de interpretarlo. Esaú lo quiso por sus propios medios. Aunque pues sí, es una manera de verlo. Pero él se salió del tiempo en donde se le permitió, porque Dios lo había escogido. De hecho, él tenía la primogenitura. O sea, Dios lo había delegado, pero sus actitudes, es que esto es cuestión, tanto lo de Saúl como en Hebreos 6, es cuestión de actitudes. Entonces, esto que tú dices, entonces como este es el hoy, el tiempo de gracia, Dios pone 5 maneras diferentes para que lleguemos al arrepentimiento. Pusiste la bendición, pusiste la tristeza. Sí, hay 5 maneras en que Dios quiere que se aproveche el hoy. 5 maneras en que Dios procura que nos arrepintamos, usando la bendición, usando la tristeza que proviene de Dios, usando varias cosas. Y solo para terminar, antes que se arrepintieran y se bautizaran en el bautismo de Cristo, primero se bautizaron en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era el arrepentimiento. ¿Por qué dice? Yo sabía que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Quiere decir que el cambio de pensamiento, cuando se dé, es el inicio para lo que viene. He aquí el Cordero que te pago. Por eso te digo, el arrepentimiento es un inicio que necesita seguir. Claro, como yo te dije, puede ser que este hombre se arrepintió de pegarle a su esposa, no se arrepintió de Dios, pero ya hubo un cambio de pensamiento. Y como se le dio seguimiento, mira, al final puede ser mejor papá que solo pegar, ya no pegarle. El hecho de que ya no le pegué no significa que Dios se agrade de ti. Claro, agradas a tu mujer y a tus hijos, pero hermano, no agradas a Dios. ¿Quieres agradar a Dios realmente? ¿Ya lograste esto? Rendile tu corazón a Él. Rendile tu corazón. Va pues, ¡pum! Pero ¿cómo empezó? Con un cambio de pensamiento, pero se dejó que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que viene, llegue a las aguas. Amén, hermanos. Hermano Mario. Perdón. Isaías 55 habla unos versos ahí adelante, donde dice que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dice él ahí va. O sea que el pensamiento de nosotros es muy débil. Pensamos, no podemos como Dios quiere que pienses. El pensamiento de eso es lo que acaba de mencionar Manuel. Él siempre está creo que darnos la oportunidad de arrepentirnos. Él otorga cada día. Lo que dice Lamentaciones 3:23, algo así, 3:22, algo dice que cada mañana Él renueva su bondad. Entonces ya consiste en uno, como le pasó a Manasés, estando él allá en una situación bien difícil. Dios permite muchas veces eso, usa eso para que uno, como lo usó también con el hijo pródigo, estando en las profundidades, volvió en sí. También Manasés era cruel, volvió en sí. Y eso por eso Dios estaba otorgando
Dios está concediendo siempre, pero a veces el humano, como otros, así como Esaú, él pues la verdad no lo hizo, porque él le faltaba amor, le faltaba de veras que digamos, no está concentrado en lo que está haciendo, pues menospreciar, la palabra menospreciar es algún nivel que tiene un peso terrible, pues va, ya llegando a una condición muy elevada, pues ya que, como lo decía usted, de que la evolución, no, perdón, la involución que uno puede tener. Entonces, esto yo lo veo acá. Dios la oportunidad. Ahí dice en Hebreos 3:7, si no me equivoco, si hoy oyeres mi voz, como dice el Espíritu Santo, y no endurezcáis vuestro corazón, dice, como en la provocación en el desierto, que lo provocaron, lo provocaron, lo provocaron 10 veces, ahí está la palabra, 10, ahí yo vi que son 10, no sé si son más, cayeron postrados en el desierto. Entonces Dios siempre da por eso él siempre, su amor para todos, pero como hablamos, digamos, del libre albedrío, de cada uno, ¿verdad? De lo que decide. Ajá. Caín se le dio la oportunidad, no la aprovechó. Quizás Judas se le dio la oportunidad, también lo aprovechó. Hay varios, o sea, ejemplos en la Biblia que no la aprovecharon, así como también, no sé si Saúl también no se le aprovechó, pero se le dijo, ¿verdad? Entonces, amén. Amén. Qué bonito. Amén, hermanos. Démosle gracias a Dios porque podemos arrepentirnos, cambiar de pensamiento. Y no solamente es esto de cambiar de pensamiento, sino como dijeron los ancianos, tener la oportunidad, aprovecharla y tratar de pedirle a Dios que Él ponga eso realmente en el corazón y no sea como algo porque está triste o porque, sino que realmente haya un arrepentimiento profundo. Jeremías 31 dice, he oído a Efraín que se lamentaba, dice, como novillo indómito. Solo lo termino con ese. Jeremías 31. Mire lo que dice. Dice, hermano, que bueno, pero mejor sigamos adelante, mejor oremos, porque aquí hay un versículo que dice que él oyó a Jeremías que se lamentaba, dice. No me creen, esperen. Ahí está. Da que era el 31. Léelo. Escuchando, Ahí está. he oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. El otro. El otro texto. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. ¿Ya viste? Después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Este artículo resume todo lo que vimos, ¿va? Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos.
Hermana Mari, nos ayuda, nos despides con palabras de oración, por favor. Sabemos, Señor amado, que cada día, Señor, tú nos hablas, Muchas Señor gracias, amado, Señor. por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor bendito, el que nos ayude, Señor amado, a poder entenderla, Padre. Sabemos, Señor amado, que sin ti, Señor, y fuera de ti no somos nada. Señor, en esta hora, Señor, bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Llévanos, Señor amado, con paz y con bendición, Señor, y todo lo que tú nos has hablado, Señor, que podamos, Señor amado, poder entender, Señor bendito. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria, bendito Señor. Amén. Amén. Gracias.